Hace unos días se volvió a viralizar un tuit que publiqué hace 2 años y el economista Juan Ramón Rayo aprovechó para hacer un vídeo al respecto. El tuit en concreto es el siguiente: los ingresos de los funcionarios provienen del gasto del Estado, no de ningún impuesto. Eso es un mito para que la gente crea que el Estado es un parásito. Es solo un mito. Esta afirmación proviene de las enseñanzas de la teoría monetaria moderna y chirría mucho a cualquiera que no esté familiarizado con este marco analítico, que es la mayoría. Y de ahí la viralización en las redes en calidad de mofa y caricatura. Lo cierto es que a mí también me chirriaba cuando me acercaba por primera vez a este mundo de la teoría monetaria moderna. Pero la diferencia con muchas de esas personas que no lo entienden y se ríen es que yo mantuve la mente abierta, leí e investigué y al final acabé convencido y entendiendo mucho mejor cómo operan las economías modernas. Hoy día este marco analítico está revolucionando la política y la academia, especialmente en el mundo anglosajón, pero se ve que en España vamos con cierto retraso y que hay gente que se resiste a actualizarse. El caso es que Rayo, que él sí ha estudiado la teoría monetaria moderna, en su vídeo me da la razón al reconocer que mi frase es técnicamente correcta. Y es que no le queda otra porque es totalmente irrefutable. Aunque eso sí, luego le acaba dando la vuelta a la interpretación de una manera muy forzada para que así parezca que en realidad yo estoy equivocado. Vamos a hincarle el diente a este asunto. Antes de empezar, tendremos que dejar a un lado la patada al rigor que le da Rayo al hablar de imprimir dinero, porque se estima que el 95% de todo el dinero que existe en el mundo es electrónico, no físico, no son monedas y billetes. Y los estados, para poder crear el dinero, no imprimen, sino que teclean. Solo cuando las empresas y los ciudadanos demandan más efectivo, entonces el estado se pone a imprimir billetes y a acuñar moneda. Pero esto es algo marginal. Si muchos economistas siguen hablando de imprimir dinero en vez de teclear o crearlo, a pesar de saber esto, es porque así evocan en su público la típica imagen de los episodios hiperinflacionarios, en los que se ve a la gente poseyendo cientos de billetes que no sirven para comprar prácticamente nada, asociando así la idea de imprimir dinero con algo catastrófico. Pero la realidad es que el dinero no se imprime, sino que se teclea, y que no solo no tiene por qué ser negativo, sino que incluso es necesario para que la economía funcione. Pero vamos al grano. Tal y como expliqué con detalle en un vídeo anterior, como el Estado es el que crea y regula el dinero, ninguna persona puede tener dinero en su bolsillo a no ser que antes el Estado lo haya creado. Porque nadie puede tener algo si todavía no existe porque todavía no se ha creado. Y la forma que tiene el Estado de inyectar ese dinero creado en la economía es a través del gasto público. En consecuencia, el gasto público es el primer paso y la recaudación de impuestos el segundo. Es fácil de entender. El Estado no podría recaudar nada si no ha creado e inyectado primero ese dinero a través del gasto público. El flujo del circuito monetario es contrario al que solemos tener en la mente. Y es normal que a uno le estalle la cabeza al escucharlo por primera vez. Pero si se piensa con detenimiento, es fácil darse cuenta de que no puede ser de otra forma. Esto no lo niega Rayo, porque, como digo, es un proceso lógico e innegable. Sin embargo, él se empeña en buscarle 3 pies al gato para que sus creencias antiestatales no se vean dañadas. Así que argumenta lo siguiente. El Estado no necesita cobrar impuestos antes de pagar el sueldo de los funcionarios, pero sí o sí necesita cobrar impuestos después de pagar el sueldo de los funcionarios. La moneda fiat, para Eduardo Garzón y otros seguidores de la MMT, de la teoría monetaria moderna, tiene valor porque el Estado exige que se paguen los impuestos con esa moneda fiat. Si el Estado no exige que se paguen impuestos con esa moneda fiat, ni antes, ni durante, ni después, entonces esa moneda fiat no tiene valor y el Estado no puede comprar realmente nada con ella. Es decir, Rayo reconoce que el Estado puede gastar antes de ingresar, pero señala que para que eso ocurra el Estado tiene que exigir impuestos, aunque sea después de que el Estado gaste. En otras palabras, para él, el primer paso del que hablamos no se podría dar si no se da necesariamente el segundo, aunque sea cronológicamente posterior. Para decir esto se basa precisamente en una enseñanza propia de la teoría monetaria moderna, concretamente el chartalismo, que el dinero que crea el Estado es aceptado por las familias y empresas solo porque éstas lo necesitan para pagar impuestos. Lo que ocurre es que Rayo está confundiendo eso, que es totalmente cierto, con el hecho de que el Estado tenga que recaudar todo el dinero previamente gastado. Una cosa es establecer un sistema tributario para que la gente utilice tu moneda y tenga así valor, y otra muy diferente es que cada euro gastado tenga que ser recaudado en algún momento. Una vez se aprueba ese sistema tributario y los impuestos están en vigor, la moneda ya es aceptada de forma generalizada por la gente y entonces el Estado puede gastar sin necesidad de recaudar impuestos, porque las familias y empresas aceptarán esa moneda para llevar a
a cabo sus actividades económicas. Hay que distinguir entre ese primer paso de imponer tributo para dar valor a la moneda, que eso o se da o no se da, del paso siguiente de gastar dinero, porque para eso no necesita recaudar cada euro que gaste, ni antes ni después. Es verdad que aunque no exista ningún límite técnico o procedimental a esto de gastar dinero sin haber recaudado dinero antes o después, existen límites económicos, concretamente dos. El primero es que no existan suficientes bienes y servicios, porque entonces el Estado no tendría nada en lo que gastar el dinero. El segundo es que todo ese gasto público inyectado caliente demasiado la economía, generando así tensiones inflacionistas. Pero esos límites no tienen nada que ver con lo que dice Rayo. No tiene nada que ver con que el Estado tenga que recaudar todo lo que gasta, sino que están relacionados con la capacidad productiva y utilizada de la economía, que son cuestiones de naturaleza real, no monetaria. Además, es que ocurre lo de siempre. Rayo se pone a teorizar y a considerar que sus planteamientos tienen cierta lógica interna, pero nunca los contrasta con la realidad económica. Así que lo voy a hacer yo, para que se vea claramente cómo la evidencia empírica desmonta por sí sola lo que dice Rayo. No recaudar todo lo que se ha gastado no es otra cosa que registrar déficit público, más gastos públicos que ingresos públicos. Según Rayo, esa situación no puede ser indefinida. En algún momento el Estado tendría que recaudar todo lo que ha gastado previamente. De lo contrario, el dinero perdería valor y la gente dejaría de utilizarlo. Bien, entonces, ¿cómo explica que la inmensa mayoría de los países del planeta tengan casi todos los años, si no todo, déficit público y que la gente siga utilizando esa moneda? Eso de que registrar déficit público es lo habitual, lo expliqué con detalle en un vídeo anterior que recomiendo si se quiere entender mejor este asunto. Por ejemplo, ¿cómo es posible que España lleve tantísimos años en déficit público y la gente siga usando la moneda que gasta el Estado? ¿Cómo es posible que pase lo mismo en Estados Unidos? ¿O cómo es posible que pase exactamente lo mismo en el Reino Unido? ¿O en Francia? ¿O en Italia? ¿O en Japón? ¿O en China? En fin, los ejemplos son incontables. Todos estos estados están todo el rato gastando más de lo que ingresan y no pasa nada. Es decir, ninguno de estos estados recauda todo el dinero que ha gastado previamente. Y sin embargo, la gente sigue utilizando esas monedas y estas no se han estado devaluando. Los datos tiran por tierra la argumentación de Rayo. Para variar, porque hace poco le pasó exactamente lo mismo con un debate que mantuvimos no hace mucho. La realidad es muy distinta a la imagen irreal que tiene Rayo en su cabeza. Los impuestos son necesarios para darle valor a la moneda, sí, como bien enseña la teoría monetaria moderna. Pero eso no quiere decir que todo el dinero gastado por el Estado tenga que ser recaudado en algún momento. Repito, una cosa es aplicar impuestos para que la gente utilice la moneda y tenga así valor, y otra gastar, porque por cada euro gastado no necesitas un euro de recaudación tributaria. Así que los impuestos no financian los gastos públicos, ni a priori ni a posteriori. Por lo que la aseveración de mi tweet es cierta y lo que dice Rayo no la pone en cuestión ni de lejos. La recuerdo, los ingresos de los funcionarios provienen de los gastos del Estado, no de ningún impuesto. Y añado, ni antes ni después. En cuanto a la segunda parte del tuit, eso es un mito para que la gente crea que el Estado es un parásito. Rayo dedica mucho tiempo a explicar que el Estado parasita la riqueza de la gente a través de los impuestos, aunque sea después de haber gastado. Para responderle, en realidad bastaría con recuperar lo que ya hemos visto. El Estado no tiene por qué recaudar todo lo que gasta y de hecho no suele hacerlo. Pero es que además se pueden añadir argumentos que cuestionan su planteamiento. Como ya expliqué en un vídeo que mencioné antes, la función de los impuestos no es recaudar dinero, sino la de recolectar recursos reales, como fuerza de trabajo, recursos naturales, máquinas, productos, etc., para luego redistribuirlos entre la población. Por ejemplo, el Estado contrata a médicos, compra instrumentos de medicina y productos farmacéuticos, construye hospitales y luego reparte entre todos los ciudadanos servicios de sanidad. Ahí lo importante es que se consigue y se reparte algo real, no algo monetario. Antiguamente los Estados realizaban esto en aras de la colonización y del imperialismo, pero en nuestras sociedades democráticas el objetivo pretendido es mejorar los niveles de bienestar social, se consiga en mayor o menor medida. Así que sí, el Estado podría estar parasitando los recursos, los reales, no los monetarios, no lo olvidemos, de la ciudadanía, pero también podría estar logrando sociedades más justas e igualitarias, que es algo que no solo tiene valor social o ético, sino también económico, ya que las economías más igualitarias son también las más prósperas. Que ocurra una u otra cosa va a depender de la calidad del estado del bienestar y del color político del gobierno correspondiente. En mi opinión, por lo que hay que luchar es porque el Estado redistribuya los recursos reales de la forma más justa posible para hacer que los ricos no sean tan ricos y los pobres no sean tan pobres. Aunque ya sabemos que la opinión de Rayo es que el Estado redistribuya lo menos posible para que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.